Esto viene de un plan que arrancó probablemente con una campaña fuerte de desprestigio contra las ONG, utilizada políticamente también esa campaña, y se presentó la ley como una ley que afectaría a las ONG o a ciertas ONG que, bueno, estaban siendo apuntadas por ciertos hechos, cuando al final en realidad esto va a involucrar a un montón de organizaciones, incluso dicen que hasta, por ejemplo, comisiones vecinales. Así es, señor. Bueno, y ya queremos saludar a nuestro primer invitado de la noche, a Mariano Vareiro, que nos acompaña en esta tarde-noche. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Fer. Muy buenas noches, Diego. Un gusto estar en tu programa y estar en contacto con la audiencia. Gracias, doctor, por acompañarnos. Quería que nos cuente un poquitito sobre tu experiencia con las organizaciones. Yo vengo trabajando el tema comunitario vecinal desde los años 91, más o menos. Pero antes ya milité en el movimiento estudiantil secundario que llevó adelante la ley por el boleto estudiantil, la primera ley que peleó con Jures Juni, ¿verdad? Para lograr una ley que permita tener medio pasaje. Ya en los 90. Ya en los 90, sí, 90. Y a partir de más o menos 91, las comisiones vecinales pueden organizarse de manera más autónoma e independiente. Tuvimos el primer intendente independiente, que fue Carlos Filisola. Y a partir de ahí empecé a involucrarme en la cuestión vecinal hasta llegar a presidir el Consejo de Comisiones Vecinales de Asunción, que es una instancia que representa a toda la ciudad, que en aquel momento en mi presidencia eran más o menos 500 comisiones vecinales de todos los barrios, y me tocó trabajar la construcción de la primera escuela nacional municipal que se llama Ñandibepá, que está en el barrio San Blas de la ciudad de Asunción. Entonces vengo de la militancia y continúo. Perdón, ¿cuántas comisiones hay hoy? Hoy día la municipalidad compartió un registro de aproximadamente 300 comisiones vecinales. ¿Se disminuyó esa...? Se disminuyó también por una característica particular. Anteriormente teníamos comisión vecinal pro empedrado y era una comisión vecinal que empezaba con la primera piedra y terminaba con el empedrado 2 cuadras, ahí terminaba la vida. Hoy día las comisiones vecinales son de fomento, se modificaron la legislación, la ley 3966/2010, que es la ley orgánica municipal, establece que en los 264 municipios del Paraguay tiene que haber una ordenanza que regula. En Asunción es la ordenanza 569/2010, y a partir de esos marcos jurídicos permitió que la participación sea mucho más amplio. Es más, anteriormente las comisiones vecinales trabajaban solo infraestructura, hoy día trabaja seguridad, salud, medio ambiente. Y las comisiones vecinales, por ejemplo estas que son reconocidas por la municipalidad, que reciben fondos incluso en algunos casos, ¿corren riesgo en este caso? Absolutamente, corren un riesgo terrible las comisiones vecinales. Nosotros tenemos datos de estudios que hicimos a nivel nacional sobre 264 municipios. Estamos hablando de 15.000 comisiones vecinales que van a ser afectadas, que más o menos agrupas, si calculamos 15 miembros como miembro directivo, a 260.000 personas, solo comisiones vecinales. Junta de saneamiento, estamos hablando de 360 organizaciones, y si hablamos de cuerpo de bomberos, parece que tenemos 123 o 125 cuerpos de bomberos que van a ser afectados también por esta ley. Esta ley es tan de carácter general que no perdona a ninguna organización que tenga el marco jurídico, que sea legal, que sea una organización inscrita tanto en la municipalidad, en la gobernación o en el registro público o con decreto del Poder Ejecutivo. Usted hablaba de una ordenanza que está vigente, Sí. o ordenanzas municipales a nivel en país. Asunción, sí. Y en Asunción. Sí. ¿Qué establece, por ejemplo, esa ordenanza? Las comisiones vecinales son entidades que representan los intereses de los vecinos, dice la ordenanza. Sí. Habla de un territorio mínimo que una comisión vecinal uno puede crear en un barrio, y es 2 manzanas. Habla de que la comisión vecinal tiene que tener un comité directivo. Sí. Habla de que la comisión vecinal tiene que presentar rendiciones de cuentas a la intendencia anualmente. Habla de que las comisiones vecinales tienen que renovar autoridades, y habla de que las comisiones vecinales tienen que renovar autoridades de conformidad a la ley electoral. Imagínense una comisión vecinal hoy día en Asunción y Central. Tiene que cumplir un calendario electoral, tiene que tener todas las documentaciones que la acredite, además tiene que tener RUT, además tiene que tener factura legal, además tiene que tener abogacía del Tesoro o CEPRELAT. Y eso, rendiciones de cuentas. rendiciones de cuentas, que es el RUT, ¿verdad? Mensualmente hay que presentar, en algunos casos semestralmente. Sí. Además de esas documentaciones, esta ley establece nuevas documentaciones que va a ser imposible cumplir. Y el incumplimiento... El proyecto actual. El proyecto actual. ¿Y ustedes fueron parte del proceso político? Nosotros fuimos invitados, me acuerdo que en la primera ley, el primer proyecto se presentó en noviembre. Ya en esa reunión, porque fue una reunión de trabajo, manifestamos las dificultades que iba a tener la aplicación de esa ley a los senadores. Estamos hablando de noviembre del 2023. En diciembre del 2023, el 20 de diciembre, retiran ese proyecto y vuelven a presentar otro proyecto.
Otro proyecto donde las sanciones son mucho más fuertes. O sea que nosotros no estamos en contra de la rendición de cuentas. Nosotros hacemos rendición de cuentas. Si vos trabajás en las comunidades, trabajás en los barrios, tu vecino te controla y vos tenés que rendirle el fin de semana de la pollada tallarinada porque si no vos comiste toda la plata, ¿verdad? Esa es una situación particular de las comisiones vecinales. Tenemos que presentar luego al Ministerio de Hacienda, que es oneroso para nosotros porque nosotros hacemos actividades de 15.000 guaraníes, cuesta una pollada, ¿verdad? En algunos casos se tiene suerte porque alguien dona una bolsa de pollo y cuesta 12.000 guaraníes. Bueno, nosotros luego ya rendimos al Ministerio de Hacienda, ya rendimos a los vecinos, ya rendimos al municipio. Además de eso, la ley nos obliga ahora a inscribirnos en el Ministerio de Hacienda, presentar rendiciones mensuales, pero con un agregado especial, detalladamente. O sea que, si Diego Marini compró 5 adhesiones, yo tengo que poner Diego Marini, documento de identidad tanto, compró 5 adhesiones y factura legal que la acompaña. O sea, uno de los temas de entrada es el tema de la burocracia que impone, que exige. Uno de los problemas principales es que esta ley ataca contra todo principio de legalidad. Desde el preámbulo de la Constitución hasta otros 20 artículos que podemos citar, pero en esta oportunidad voy a citar el preámbulo y el artículo 42. El preámbulo habla de que la democracia en el Paraguay, en el año 1992, se reunieron los constituyentes, las mentes más brillantes de todo punto de vista, del sector indígena, del sector popular, de la academia, y dijeron, la democracia en el Paraguay va a ser representativa y participativa. ¿Qué pasó del año 1992 hasta la fecha? Lo participativo nunca se desarrolló. Se van a acordar los televidentes que se presentaron 2 proyectos de ley de participación ciudadana. Seguro que nos va a ilustrar el diputado de qué pasó desde esos 2 proyectos de ley. Eso quedaron archivados, porque ese proyecto de ley establecía la obligatoriedad de que cuando se va a alzar el costo de la tarifa, de lo que sea, se tiene que consultar con la gente. Entonces esa ley era una ley perjudicial para las decisiones, pero la Constitución obligaba a que se tenga una ley de participación ciudadana. Sin embargo, no se tuvo. Otra ley otro acuerdo... O sea, la democracia es ir a votar. La democracia es votar cada 5 años. La democracia funciona cuando uno no habla, cuando uno no opina. Si uno opina mucho, habla mucho, es conflictivo. Es una persona que no entiende, no se adecua. ¿Entendés? O sea, Problemático. Problemático. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil están inscritas más o menos 10.000 en el Ministerio de Hacienda, pero en total somos 200.000. O sea que 190.000 organizaciones de la sociedad civil que no están inscritas. Al no estar inscritos se le va a aplicar una de las sanciones. ¿Cuál es la sanción? Sí. 2.800 millones de guaraníes, que es 1.000 salarios mínimos. 1.000 salarios mínimos tiene que pagar la organización. Miembro de la Federación Nacional Campesina, allá en Jujuay, allá en Carapegua. Y lo que yo estoy diciendo no es una exageración, no estamos en contra de ningún sector, de ningún gobierno, de ninguna nada. Nosotros defendemos la democracia y queremos promover la participación ciudadana que se dice y reza la Constitución Nacional. Mariano, cuando hablamos nosotros de esta ley y le decimos habitualmente, y quizás nos cometemos el error también en los medios de comunicación, decimos la ley contra las ONG o la ley de las ONG. En realidad, ¿cuál sería el listado de las organizaciones, fundaciones que se verían afectadas o controladas o reguladas por esta normativa? Muy buena pregunta, te agradezco por permitirme aclarar eso, porque en un programa de televisión no me invitaron. Cuando me